Bienvenidos a la unidad 3 de nuestro curso introductorio sobre lengua guaraní en las traducciones jesuíticas. Es llevado a cabo por el Museo Vivo, un proyecto del Museo Diocesano de Arte Jesuítico de San Ignacio y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con su departamento de investigación en San Ignacio. En la unidad 3 vamos a analizar el tesoro de la lengua de Montoya, un comparativo entre el paraguayo actual y el clásico, el estudio de algunas palabras del tesoro. También vamos a analizar una carta de la época posterior a la expulsión, bueno, el año de expulsión de los jesuitas, carta del cacique Valentín Bariguá. Y luego, entre nuestros temas sobre gramática, analizaremos los verbos. Vamos a empezar a analizar la segunda parte de nuestra gramática. El tesoro lleva el nombre de tesoro no solo porque le tenía un aprecio especial Ruiz de Montoya al tesoro, sino que era un término que se utilizaba en esa época. En España había aparecido en 1611 el tesoro de Sebastián Covarrubias. Puede ser, según Meliá, que Antonio Ruiz de Montoya no tenía un nombre aún para su diccionario, podía haberle llamado un vocabulario o diccionario, pero al llegar a Madrid, a enterarse de que existía semejante obra sobre la lengua castellana, también él lo adquirió para la lengua guaraní. El tesoro de la lengua guaraní, según nos cuenta Meliá, que tanto Covarrubias como Montoya intentan contextualizar las palabras mediante ejemplos. Es lo que se hace en cada entrada, en cada palabra. Lo que en español podía hacerse repitiendo a veces, aunque no necesariamente, remitiendo a autoridades, en Montoya se hará mediante el recurso a expresiones oídas de los guaraníes, hombres y mujeres, que tampoco carecen de autoridad por su buen decir. Entonces, un siglo después va a aparecer este libro que quiero que atendamos muy bien porque tenemos este recurso en línea. Ustedes hacen un clic acá allí, en el link les va a aparecer en su buscador de internet este diccionario histórico de la lengua castellana. Este diccionario se llama, que aparece un siglo después de Montoya, se llama Diccionario de Autoridades. Autoridades son denominadas las personas, llámese escritores, llámese predicadores, personas de gran conocimiento de la lengua que utilizaron esas palabras en sus obras. Entonces, podemos poner, por ejemplo, la palabra casa aquí al costado, consulta y aparece casa. Entonces, aparece la explicación en la forma de la época. Edificio hecho para habitar en él y estar dependido de las inclemencias del tiempo. Bueno, y aquí, donde aparecen las mayúsculas, aparecen las autoridades. Mandamos que todos aquellos que tienen o tuvieran casas de sus moradas dentro de los muros de las ciudades, bueno, eso es la recopilación de las leyes. Libro 7, título 1. Bueno, esa es una autoridad, la ley. O otra autoridad puede ser Cervantes, otra autoridad puede ser Lope de Vega, según el ejemplo que se quiera tomar. Este es un recurso muy importante cuando utilizamos el tesoro de la lengua guaraní, porque si bien viene un siglo después, utiliza todavía palabras del siglo anterior que nos pueden explicar. Hay palabras que nosotros no utilizamos y que se encuentran en el tesoro en castellano, entonces aquí podemos ver una explicación más detallada de qué podría haber significado esa palabra. Entonces, por eso este recurso en línea, Diccionario de Autoridades, nos puede ayudar bastante a explicar palabras de hace 300, 400 años. En eso quedamos. Acá tenemos, este es el lugar donde podemos poner la entrada, cualquier entrada, una palabra que se utilizaría a carcañal, que nosotros no utilizamos hoy. Bueno, ahí no aparece.
lo habré escrito mal. No, no aparece, bueno, pero carcañal es el talón, cuando ahí aparece en el tesoro. O cualquier otra palabra que ya no se utiliza, que era de la época, podemos utilizar, buscar en este recurso. Un ratito, volveré a abrir. Un ratito. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Allí tenemos de vuelta, el diccionario de autoridades. Este diccionario es posterior, ¿no? Un siglo después. Melia dice que Montoya tenía por autoridades a los guaraníes que hablaban la lengua. Muy probablemente se basaba en la edad, obviamente rango, categoría que ocupaba en la comunidad, ya sea un cacique, un payé, alguna persona de autoridad. O el famoso ñengatú, que era un adjetivo que hoy utilizamos en el guaraní paraguayo, como para decir al niño que habla mucho, se le dice ñengatú. Pero el ñengatú viene de la composición de ñe, palabra, ingatu, nasalización de catu, buena, perfecta. Palabra buena, palabra perfecta. El de habla perfecta, el que adquirió habilidad para hablar ante todos. La importancia de ñe radica tanto en sus innumerables equivalencias en castellano, no buscan el tesoro y hay como 2 o 3 páginas solamente sobre ñe y sus compuestos, así como la importancia antropológica que se descubre luego con Cadogan, con el algú, en el algura putá, de que Cadogan va. El algú es la correspondencia de ñe en algunas naciones guaraníes. Eso lo van a explicar mejor aquellos que estudian dichas lenguas emparentadas con el guaraní paraguayo y el guaraní misionero. La interacción del ser guaraní con la palabra, con el ñe propiamente dicho, otorga pues el estatus de autoridad de uno ante su pueblo. Montoya también se da cuenta de que entre guaraníes hay autoridades en la tradición oral. Él mismo, cuando releva las palabras de uso cotidiano, trata de colocarlas dentro de un campo semántico e intenta aclarar para el lector de la época para el lector de la época trata de explicar cómo se utiliza la palabra, quiénes la utilizan. Por ejemplo, dicen los mayores a los niños. Dice el hermano, el tema del parentesco, dice el hermano mayor a la hermana menor, o la hermana menor a la hermana mayor, esa relación de distintas palabras. Interjecciones que solamente dicen hombres, interjecciones que solamente dicen mujeres, ¿verdad? Como el ototoy famoso, ototoy, que es una interjección de frío, cuando hace frío. Entonces trata de hacer algunas, es también una importante fuente etnográfica porque trata de describir, por ejemplo, aspectos de la vida cotidiana, algunos rituales que usaban, inclusive creencias que el cristianismo luego combatirá, o palabras por ejemplo, a Montoya no le gustaba. La palabra paí que nosotros utilizamos hasta hoy no era del agrado de Montoya porque él decía que provenía de el payé, que era el chamán, y lo usan impropiamente para los sacerdotes. Preferimos la palabra avare, que tiene otro significado. Pero no, por más de que usaban, luego se conformaron los escritores guaraníes con paí avare, y luego se quedó paí. En el caso también de Caraí, no le gustaba a Montoya, decía, por la etimología, significa astuto, mañoso, y lo usan para designar a los españoles europeos en general, pero impropiamente al nombre de cristiano, y nosotros no lo usamos así, dice, ¿verdad? No, por lo visto trataba de combatir esa palabra y el significado que él concebía sobre Caraí. Luego también trata de describir las intersecciones, los sentimientos, emociones, la forma de hacer las cosas, ¿verdad?
La selección que él hizo de esas entradas atiende a una necesidad diaria de sus misioneros, de la actividad misional. O sea, está centrada sobre todo en ese momento, en, en ese momento, en la actividad en las personas que venían para aprender la lengua guaraní para predicarles el evangelio. Entonces, está direccionada toda la intención también del tesoro, que luego nosotros vamos a aprovecharnos ya siglos después para todo nuestro, como una fuente casi inagotable de conocimiento sobre nuestra lengua. Y también a la necesidad de defender la lengua indígena en el contexto de disputas ideológicas, como la famosa disputa de Bernardino de Cárdenas respecto a qué significaría lo impropio de usar la palabra tuba o taira u otras palabras que podrían tener un significado que no correspondiese a la dignidad del nombre que se le daba a las personas de la Trinidad, etc. Montoya dice esto en el epílogo, que es bastante interesante porque explica en pocas palabras lo que le costó. Dio finalmente fin a este trabajo el tiempo de 30 años que he gastado entre gentiles, entre paganos, era la forma en que se decía en esa época, y con eficaz estudio rastreado lengua tan copiosa, tan voluminosa y elegante que con razón puede compartir con las de fama. Las de fama, él decía por latín, griego, alguna que estuviese famosa en esa época, quizás el francés o el italiano. Tan propia es en sus significados que le podemos aplicar lo de Génesis capítulo 2. Ogni vocabit Adam, anime viventis, ipsum est, y falta una T, est nomen ellos. Todo lo que él llamó Adán a las cosas que tengan alma de vida, a eso, ese es su propio nombre, o sea, recordando el nombre que Adán le dio según el relato del Génesis. Bueno, tan propia es que desnuda las cosas en sí, las da vestidas de su naturaleza, tan universal que domina ambos mares, el del sur por todo el Brasil y ciñendo todo el Perú con los dos más grandiosos ríos que conoce el orbe, que son el de la Plata, cuya boca en Buenos Aires es de 80 leguas, y el Gran Marañón, que hace referencia al Amazonas. A él inferior en nada, que pasa bien vecino a la ciudad del Cusco. El Cusco era la capital del imperio inca antes de establecimiento de Lima, perdón, de los Altos Reyes de Lima como sede del virreinato. Y el, ofreciendo sus inmensas aguas al mar del norte, y paso a los apostólicos varones, convidándolos a la conversión de innumerables gentiles de esta lengua. La dificultad que he tenido en templar la armonía de voces de esta lengua, lo verá el que en una sola partícula viere sentidos varios, y aún contrarios al parecer, algunos. Para calado, pero calado bien el nativo, no mal su afinidad en las alegorías, he tenido por intérpretes, y luego explica, he tenido por intérpretes a los naturales, entre otras cosas. Entonces sus intérpretes, a quienes él les preguntaba los datos, eran los naturales. Lo interesante que aquí admite Montoya es que inclusive en algún momento él se va a tener que ver con palabras que parecen tener un significado no solamente ambiguo, sino que todo lo contrario, como en el caso de Marangatú. La palabra Mará significa mal, Ingatú significa bueno, perfecto, y Marangatú significa lo bueno, lo perfecto, lo santo. Entonces, ¿qué hace Maray? Muy probablemente tiene fue perdiendo algunas partículas, probablemente decía Marae Ingatú y luego se elidió esa parte de la dicción y se perdió. Pero es cuestión de adentrarnos, luego los lingüistas actuales explican mucho mejor eso ya, pero ya el esfuerzo de Montoya es súper interesante. El tesoro sigue el orden alfabético y como diccionario bilingüe en el usuario busca una entrada y la información que sobre ella requiere. Bueno, luego tenemos esta imagen dentro de la parte de comparativo guaraní paraguayo actual y clásico, estudio de algunas palabras del tesoro. De 3 ediciones. La primera edición es esta la primera edición que nosotros analizamos, porque la primera edición es la de 1639. Esta que está en la siguiente página. Esta es la edición de 1639.
En la página 88 vuelto, leemos las palabras que vamos a analizar. Desde she kandu a, lo colorado, la segunda, kandu a, que significa tuerta cosa, mucho, gran corcova. Sha atucupe kandu a, soy muy corcovado. La otra palabra que vamos a analizar es kanesu, lo mismo que katupiri. Kanesu, lo mismo que katupiri. Vean cómo no se utiliza lo que vamos a utilizar después, el puso, se utiliza la C cedilla, se utilizan los acentos como habíamos estudiado en la primera clase. Entonces, el acento breve para hacer la I, la C. Entonces dice acá, kanesu, lo mismo, significa lo mismo que katupiri y que kande a. ¿Cómo usan las abreviaturas en esas ediciones? Shereko kanesu, soy bueno. Shereko es mi forma de ser, mi vida, mi costumbre, mi ley. Entonces, Shereko kanesu, soy bueno. Amo kanesu sheren biapo, obrar bien lo que se hace, perfeccionar lo que se hace. Amo kanesu sheren biapo, mi obra, mi trabajo. Añe moeko kanesu, dar en ser bueno, procurar ser bueno, tener costumbre de ser bueno. Añe moeko kanesu. Kaneo, cansancio. Y él trata de dar una etimología aquí. Kan, hueso, nosotros usamos la palabra kanwe, aunque kanwe es propiamente lo que fue hueso, porque el kanwe que nosotros solemos ver es algo que alguna vez estaba revestido de carne. Entonces, más que kanwe, el hueso del animal o persona que está vivo, tendría que ser kan en presente y kanwe en pasado. Entonces, lo mismo sucede, y vamos a analizarlo ya en la unidad 4, con koga, el sembrado, y kokue, lo que fue sembrado. Entonces, seguimos con kaneo, cuya etimología según él proviene de ka, hueso, y teon, muerte. Teon, de ahí también teonwe, lo que murió, lo que fue muerto. Teonwe, que se utiliza hasta hoy. Entonces, ka más teo dan kaneo, según Montoya. Shekaneo, estoy cansado. Shekaneo, estoy muy cansado. Ose es sobreabunda o en grande manera. Shekaneo apire significa eternamente o en este caso mucho. Estoy rendido de cansado. Shekaneo miri gatu. Esa partícula que ya estudiamos en el superlativo. Miri gatu. Bueno, luego seguimos con una negación. Nashe putu semi shekane owi. Nashe putu semi. Putu es el aliento, se, salir, y tiene una consonante final que es la M. Esta I es una I que se nasaliza, pero que es la I de la negación con na, hace conjunto con na. Dai, potai. No quiero. Dai, potai. En este caso nasal. Nashe, putu, semi. No me sale el aliento. Shekane owi. De lo cansado que está. No puedo resolver. No me sale el aliento de lo cansado que está. Y así. En la edición, la otra edición, se lee un poquito mejor, pero siempre se utiliza. Acá podemos ver Shekandu a, tuerta cosa, dice mucho, gran corco, va lo mismo, ¿verdad? Kanesu, lo mismo que katupiri y kande a. Shereko kanesu y lo mismo. Kaneo, cansancio. Y explica todo lo mismo, solamente que se lee mejor, pero en la misma, casi en la misma escritura, la misma forma de escribir que el original. Luego existe en la edición de CEPAC de 2011, ya como lo vamos a analizar, ya aparece la forma de escritura actual del guaraní. Trata de actualizarse para que sea más fácil al que aprendió a leer el guaraní actual, leer el tesoro. Entonces, Candú, tuerta cosa, mucho, gran corcova. Y lo mismo, Sheartucupe, Candú, soy muy corcovado. Y lo mismo en Canesú, que dice lo mismo que Catupiril, escrito como actualmente se escribe. Cande a, bueno,
hermoso, galán, entonces Shereko Kanesu, soy bueno. Amo Kanesu Sherembiapo, obra bien lo que se hace. Añemo Eko Kanesu, lo mismo que habíamos dicho. En Montoya aparecen a veces estas indicaciones, esta uña que va hacia la derecha, que indica que se pueden buscar también estas entradas para mayor explicación. Y ahí aparece KDA, que significa perfecto, Katopuru también bueno, perfecto, y TA. TA por la composición de K con TA da KDA, por la nasalización. Eso, en el próximo curso, si Dios quiere, vamos a poder analizar las transiciones consonánticas, o sea, los cambios que hay entre las consonantes, ya sea por nasal o ya sea por mejor pronunciación. Eso ocurre en todas las lenguas, ocurre en el castellano también. Los ejemplos también aparecen estos, como indicando, ¿verdad? Que se puede utilizar con I y con O, y caneo, o caneo, si es relativo. En la edición de SPA 2011 indican referencia a otra entrada con los signos que hemos visto. Por eso a veces en la mitad de la explicación aparece el signo y luego aparece una barra. Quiere decir que se puede referir a otra entrada para mayor explicación. She abu doy potari she caneo. No puedo resolver de cansancio. She abu doy potari she caneo. She apiti she caneo. Estoy muerto de cansancio. No, me mata el cansancio. She apiti she caneo. Caneo paga, fruto del trabajo. Bo es fruto. Bo bora. Caneo. Se caneo bori reje aikobe. Aikobe. Con lo poquillo que alcanzo con mi trabajo me sustento. Se cane orep, el precio o paga de mi trabajo. Cane orep. Bueno, esto sería un análisis de algunas entradas de cómo se puede encontrar, atender esta L, más o menos que aparece ahí, significa bel, o sea, o se puede tratar de una manera o de otra. Esas son formas que aparecen en las ediciones antiguas, también en castellano o en otras lenguas que se utilizaban mucho. Entonces, pero es recomendable siempre esa edición más nueva, aunque no está de más que si teniendo el recurso de internet podamos buscar en el tesoro que se nos ofrece en internet. Luego tenemos el estudio de la carta de Valentín Ibarigua. Esta carta se encuentra en la colección, bueno, aquí hago referencia a un escrito, a un artículo de Eduardo Newman, escrita en guaraní, los mayordomos, el ejemplo de Valentín Ibarigua. Entonces, allí se puede ver que allí se habla de varias cartas, varios escritos que se encuentran en distintas partes. Hay una buena parte de cartas en el Archivo General de la Nación Argentina. Entonces, este podría ser uno de ellos. Y como se ve, se escribe, se puede ver mejor allí el encabezado, el destinatario, que es al señor don Francisco Bruno de Zavala, alabado, etc. Es la forma en que se encabezaba antes los saludos. Y podemos leer que dice en el cuerpo de la carta, Aguyebete oro angarakotu pa upe, jaerrei marangatu upe, kobae orepa i orojesha enviapo marangatu, jajeko marangatu tetino abe. Oreroru, jae ore angapyhy guasu, tupa tekatuai ogueru angañandeve oroe. Ore memengatu San Miguel Iguara opakatu kovañonte ore py'aje kuaapávamo aikuatia miriam gandeve. Señor comandante tupa ñandejara tanera arongatu anga yepiguarama. San Miguel a 12 de agosto de 1768. Y firma Teniente Don Valentín Ibarigua, que era cacique y miembro del Cabildo. Aquí tenemos una transcripción que yo propongo, no significa que sea la correcta,
pero yo propongo al guaraní, a la grafía del guaraní paraguayo actual, que ustedes van a poder leer más detenidamente, y luego les ofrezco un glosario para que se pueda hacer la traducción. Ustedes mismos hagan la traducción. Entonces, LGBT se utiliza todavía hoy para muchas gracias. Oroe, que vamos a ver en el verbo, corresponde al roe del guaraní paraguayo actual. Esta O siempre se escribía al igual que ante la segunda persona, pero vamos a ver en las desinencias personales. Luego tenemos ore, nosotros, nuestro, siempre en primera persona plural excluyente. ¿Cuándo es incluyente y cuándo es excluyente? Cuando nosotros al hablarle a una persona le incluimos, utilizamos ñande y sus desinencias. Pero cuando yo estoy contando algo, por ejemplo, y digo algo referente a los docentes, orembo de jaracuera, y la persona que me escucha no es docente o no está incluido dentro del grupo al que me refiero, entonces digo ore o J, nosotros iremos, no incluyendo al oyente. Ore. Angarako es una composición entre anga, ¿verdad? Y dako, que son dos partículas afirmativas. Entonces, angarako. Este dako se utiliza como el nico actual. Anganingo. Sería como el anganingo. No tiene nada que ver con otra palabra del guaraní actual, que es un sustantivo. Te tiro. Te tiro significa cada, todo. Hoy usamos opaite. Opacatú también se utilizaba en esa época. Vamos a ver. Tupa, Dios. Marangatú, santo bueno. Orojesha, que equivale a Orojesha. Vemos, primera persona plural excluyente. ¿Por qué? Porque el Valentín Ibarigua, el teniente, cuenta algo a Bruno de Zavala que no está ahí y que no conoce lo que pasa, entonces él no está incluido en lo que él está contando. Por eso le dice ore. Ore en vez de ñande. Tembiapo, trabajo, o etimológicamente lo que se hace y es oscilante. O sea que se puede usar tembiapo, enviapo, según su relación ahí adentro. Angapujú, consuelo. Angapujú, consuelo. Anga es alma y pujú es agarrar. Entonces, la etimología de consuelo. Tecatuay por sí mismo. Oweru trae. Ahí está la persona que todo está conjugado casi en presente. Ñandebe a nosotros. Memengatu, todos, que es la conjunción de meme más catu. El guara, de, proveniente de. Hoy ya no usamos la u. Entonces decimos misiones gua en vez de misiones gua. Entonces, Paraguay, el que viene de Asunción. Pero porque Paraguay lleva una al final que indica el nombre, que indica que es un río, ¿verdad? Entonces, Opacatú, todo. Ñote, solo. Nuestro actual ñonte, que coloca una N actualmente acá. A, interior, corazón, estómago, entrañas. Yecuapap tiene. Yecua es conocimiento, hacer conocer. Y pap, a todo o todo. Yecuapap. Y esta final, amo, es condicional. O dando a conocer todo. Ay cuatiamiri, escribo brevemente. Ay cuatia, nosotros usamos cuatia para hoja hoy, para cuaderno o algún escrito. Pero cuatiamiri significa, hay cuatia como verbo, como raíz de verbo, significa escribir. Cuatia. Y miri, pequeño. Entonces, una esquela, un billete, como le llaman. Yandeyara, nuestro Señor, es en el uso hasta hoy nosotros usamos, ahí sí le incluye al Bruno de Zavala, porque también en referencia a Jesús es su Señor. Entonces, Tanera Arongatú. Tanera Arongatú, ahí hay una composición de el permisivo, son una persona que es pasiva, ¿verdad? Aro es la raíz del verbo esperar.
Ingatú, bien, perfecto. O sea, se utiliza mucho Ingatú para darle un realce, un énfasis de bondad o de algo bueno. Tanera Arongatú. Y Yepi Guarama para la eternidad. Yepi siempre Guarama. Yepi Guarama. Pasamos a hablar de un tema muy, a mí me gusta mucho en las lenguas estudiar los verbos, porque tienen bastante dinamismo. De hecho, son digamos, los que más dolor de cabeza a veces dan, ¿verdad? Entonces, pero le dan ese toque, esa esencia a las lenguas. En las lenguas, perdón, muchas lenguas americanas originarias tienen una gran riqueza en los verbos y de allí proviene la mayoría de sus sustantivos. Entonces se explica con ello. Los verbos, para adentrarnos, son una clase de palabra o categoría gramatical con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. En la mayoría de las lenguas, el verbo tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número de persona y funciona como núcleo principal del predicado. Es decir, de la idea que se dice, el verbo generalmente se centra la idea de lo que se quiere decir. Siguiendo la clasificación tradicional, se puede decir que el verbo tiene un comportamiento sintáctico. O sea, el verbo, según su comportamiento sintáctico, puede ser clasificado en transitivo o intransitivo. Es esencial en muchísimas lenguas y no lo es menos en guaraní, sobre todo en el guaraní clásico. Los verbos transitivos son los verbos que requieren un complemento directo, es decir, un objeto directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Así, si decimos, tu tío sacará fotografías, el verbo sacará necesita explicarse, necesita definirse qué es lo que se sacará. A eso se le llama objeto directo, sobre el cual recae la acción del verbo. Del sujeto, la acción del sujeto que define el verbo, ¿verdad? Entonces, si yo digo, tu tío sacará, se corta ahí la oración, no tiene sentido. Entonces, tu tío sacará fotografías. Explica qué es, completa la acción a través de sustantivos, sobre todo, o de otra oración. Cuando desperté, miré el reloj y salí corriendo. Si yo digo, cuando desperté, miré y salí corriendo, ¿miré qué? Entonces se necesita explicar ahí, entonces cabe ahí un complemento directo, un objeto directo. Pero desperté, por ejemplo, no es transitivo porque yo despierto y no necesito una acción. Yo sé que yo soy el que despierto, ¿verdad? Entonces necesito una acción, pero no necesito un objeto directo sobre el cual recaiga el despertar o el salir corriendo. Salir corriendo, salir ya significa que estás en un lugar, la acción no cae sobre algo. Busca la cartera ahora mismo. Si yo le digo a alguien, busca, ¿qué me va a decir? Busca, busca. Entonces, ¿pero qué querés que busque? Entonces, ese qué indica que necesita un objeto directo, un complemento directo. Ana sopló las velas y pidió 3 deseos. En este caso dice, Ana sopló puede ser una acción también normal, sopló, pero necesita, sopló y pidió 3 deseos. Entonces hace referencia a que algo habrá soplado, un objeto que sea sopló esta flor de diente de león o algo así. Por su parte, los verbos intransitivos no necesitan estar acompañados de ningún objeto directo. Ejemplos, por favor, no llore. No necesita objeto directo. Llorar no necesita objeto directo. No necesita explicar sobre quién recae la acción porque la persona es la que llora. Todos caminaban por la calle. Si yo le quito esto, que no es tampoco un objeto directo, sino que es solamente explica por dónde iba, yo puedo decir todos caminaban y la oración está completa. Vino tarde, vino, la oración está completa. Como ya le es costumbre. Salté, si digo solamente salté, la oración está completa, del susto. Los niños juegan. La oración está completa, tiene un complemento locativo acá, en el patio. Mis tíos ya llegaron.
no necesita objeto. Este correo no existe más. Estos verbos no necesitan un objeto para explicarse, para indicar dónde recae la acción de ese verbo. Porque a veces el mismo verbo explica su esencia. La clasificación más seguida en el guaraní paraguayo es la que se divide en areales, aireales y shendales. Según, vamos a seguir el libro de gramática guaraní de Natalia Krivoshein de Canese. Ella dice que los verbos propios son aquellos que tienen como raíz un lexema verbal. Lexema verbal, es decir, una palabra que indica acción o pasión. Acción, alguien ejerce, o algo es ejercido sobre alguien, pasión. Y cuyo oficio más común es el de funcionar como raíz de verbo. Como raíz de verbo. La esencia de las lenguas aglutinantes es la raíz. Allí se pueden colocar afijos, infijos, afijos en general, que se divide en prefijos, infijos y sufijos. El verbo propio queda formado si a la raíz le agregan estos prefijos que indican la persona gramatical y el número, en el caso de la lengua castellana. Y también el guaraní tiene ciertamente números. La primera clasificación que veremos son los areales, verbos areales. Se llaman así por las dos primeras desinencias, ¿verdad? Las desinencias a, re, o, ya, ña, si es nasal, ro, pe, o. Are, entonces esto da el nombre a areales. La otra forma va a ser aireales, por ai, grey, hoy. Vamos a ver en su lugar. Partículas que indican persona y número. Se conjugará en presente del indicativo los verbos de ejemplo. Presente es la acción actual y del modo indicativo significa el modo que más usamos, que indica una acción directa, ¿verdad? Sin que se suponga, sin que se prefiera, sin que se ordene algo, el modo indicativo indica que una acción, narra una acción. Antes de ver eso, vamos a ver las personas, tipo haciendo un repaso, porque no dimos detenidamente eso. Los pronombres son she, de, she, que significa yo, de, tú, segunda persona, y puede ser acá jae o un sustantivo que indica la tercera persona. Hablante, she. Oyente, de. Ausente, tercera persona. Yande, primera persona, incluyente, plural. Ore, primera persona, incluyente, primera persona, excluyente, plural. En el verbo no se indica que el oyente está incluido. P, ustedes, o vosotros, y tercera persona puede ser fuera en nuestra guaraní actual. AE sería en esa época. O cualquiera de los indicativos también. Cualquiera de las partículas de demostrativo de los demostrativos pueden ser utilizados como tercera persona, por ejemplo. Aipo umboe, koba umboe, ko umboe, amo umboe. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial aquí? Solamente en la segunda persona, ere por ere, o oro por oro. Luego es idéntico el guaraní actual con el guaraní clásico. Amboe, enseño. Eremboe, remboe, enseñas. Omboe, enseña. Ñamboe, enseñamos. Oromboe, romboe, enseñamos. Pemboe, enseñáis. Omboe, enseña. Entonces la diferencia es que en D utilizamos eremboe en el guaraní clásico, iremboe en el actual. Oromboe en el clásico, romboe en el actual. Algunos verbos propios areales propuestos por Krivoshein son Karu, Mañá, Yehu y que, estas son las raíces. Que, me,
poi, jauju, punu, guata, yuju, ñe'e, poco, yoju, guaje, ma'e, cañi, purajei, hendú, babapo y guapu. En un diccionario, inclusive en un diccionario Lance, puede ver los significados de caru, comer, mañana, mirar, yehu, encontrar, y que entrar, que dormir, me, dar, poi, soltar, el ju, querer, puru, empezar, guata. Guata significa caminar en paraguayo actual. En clásico puede ser caminar como faltar también. Yuhu, encontrar, ñe'e, hablar, poco, tocar, yohu, encontrarse, recíproco, guaje, en actual significa llegar, se escribe baje en clásico. Ma'e, mirar, cañín, esconder, purajei, cantar, hendú, escuchar, ba'apo, trabajar, y guapu, sentarse. Mani clásico. Okaru, aye katumbra, abundantemente ha comido. Aye katu es un adverbio que significa abundantemente. Han comido, bra, okaru. Acá hace indicación a los nativos, ¿verdad? Bra, a los miembros de la comunidad. Y okaru puede ser tercera persona, tanto singular como plural, se verá según el contexto. Actualmente nosotros en el guaraní paraguayo necesitamos indicar que son varios en la conjugación de sime. Decimos, por ejemplo, ojo, jae. Pero decimos ojo, hermano, utilizando ya como yo para hermano, ojo. Decimos entonces ojo, jae, y para diferenciar que son muchos, ojo, hikwai, en vez de jacuera. Jacuera, ojo, o si no, ojo, hikwai. Luego, los otros ejemplos, she, momaña, wenbire koari. Hízome que espiase a su mujer. She, momaña, wenbire koari. Muambape da Yehubi. No me hallé en el asalto. Muambape da Yehubi. Yehu de encontrarse. Muamba es el asalto en la guerra. Ubape en el cielo. Ño te kooru o Yehu. Solo en el cielo se halla la vida alegre. Ajalhu amiri. Y cómo que lo amo tiernamente. Una forma de expresión de lo amo mucho. Ajalhu amiri. Guarojare o atavo o cañín. Por andar sin guarda se perdió. Sin alguien que lo cuide. Guaro es como jaro, pero en recíproco. Guaro para sí mismo. Jaro, jare, que significa jara, que significa el que, la raíz que vamos a ver también en la unidad 4, y que significa sin. Por andar, guatao es faltándole su propio guardián o caña. Perdón, guatao es de guatá, que es caminar. Lo que pasa es que el verbo ata, guatá, se utiliza tanto para caminar, andar, como para faltar algo. Da por ahí cuavi, no sé cantar, que en guaraní paraguayo actual es da por ahí cuai. Se juntan, da por ahí cuai, en una sola. Oigo el ruido que hacen con el palo hueco. Amba e apo huiteco, ando trabajando. Amba e apo, la diferencia entre ba apo y la forma origen del clásico ba e apo. Se entiende más ba e cosa, apo hacer, haciendo algo, trabajar. Huiteco. Verbos aireales, debido a iniciarse en las partículas airei, hoy, yai, ñai, roi, pei. Hoy, ejemplo. She, ai, su, u. En el guaraní actual sería ai, su, u, muerdo. Ere, su, u, bre, su, u, muerdes. Hoy, su, u, muerde. Yai, su, u, mordemos.
Oro y su u, mordemos. Pe y su u, mordéis. Hoy su u, muerden. Los pronombres se utilizan cuando se quiere hacer resaltar la acción de la gente. No es necesario, igual que castellano, no es necesario utilizar los pronombres cuando se está hablando. Se puede decir, ajakuri, fui yo. Pero no es necesario, she ajakuri. Ahora sí, yo quiero decir, she te voy a. Entonces, yo mismo fui. En guaraní clásico sería she te captuai, she aete. Bueno, ejemplos, kentin, cortar, puru, que es entrar en vez de, puru, usar, pota, querer, qua, saber, peyu. Peyu como raíz de verbo significa soplar, pero también en indicativo del verbo venir, imperativo del verbo venir para plural de segunda persona, es peyu, vengan. Bueno, guaraní clásico tenemos los ejemplos de Aikutingo, Juarepoti, limpio el hierro. Aikutingo, Juarepoti. Aipuru, Jepireje, tomar alquilado. Aipuru, usar. Jepi, dinero o recompensa. Ereje, por dinero. Usar por dinero. Tomar alquilado. Aipuru, entró en su lugar. Oye, puribe, ivapeguara, bae, ivapeguara, ave, ereipota. Oyo puribe, ivapeguara, bae, ivapeguara, ave, ereipota. Juntamente quieres tú las cosas del cielo y de la tierra. Oyo puribe, ivapeguara, bae, ivapeguara, ave, ereipota. ¿Se acuerdan que segunda persona, tanto en singular como en plural, segunda persona y primera persona plural excluyente, oro y ere, se utiliza en vez de ero, ire. Kriyoshen, bueno, esto es más una cuestión de los lingüistas, ¿verdad? Dicen que los verbos areales usan a y los aireales usan i por razones de eufonía, pero para nosotros parece indicar otra cosa en el guaraní clásico. Ya esos gramáticos como restivos se dieron cuenta de que la I podía ser suplantada en el lenguaje oral por el complemento directo, ese que estábamos viendo que existen en los verbos transitivos. Así, ainupa ubu se puede reemplazar por aunupa. Aikutu se lleva por se lleva, oikutu se lleva por se lleva kutu. Entonces, ahí donde tendría que ir la I, va el complemento directo. Entonces, en muchas lenguas ocurre eso, que hay un indicativo dentro del verbo de que es transitivo. La irrelativa, que se puede convertir en ye o en ñe. Ayacacá, riño. Tasheacacá, toyacacá. Tasheacacá, que me riña. Toyacacá, que lo riña. Añubo, flecho. Tasheubó. Ahí, por ejemplo, aquí vemos que la Y reemplaza a la I. ¿Por qué? Porque está ante la raíz del verbo empieza con una vocal. Aquí la raíz del verbo tiene una nasal, entonces en vez de I va ñ. En el caso de ayacacá, esta Y que reemplaza la I va a ser reemplazada por el objeto de la acción, que en este caso es la primera persona she. Tashakaka, que me riña. Toyakaka, vuelvo a traer, que le riña. Añubo, flechar, lo flecho. Tashe-ubo, que me fleche. Entonces la ñ, la y o la i son reemplazadas por el complemento directo. Toñubo, que lo fleche. Nañuboy, no lo fleché. Busco lo que fleché por el rasgo de la sangre. Sheremiubo, remi, que vamos a ver en la unidad 4. Ubo, la raíz, urubu, la sangre. Ayacamburu, imboaracuapa, reñile con maldición, para que tenga juicio. Imboaracuapa. ¿Qué significa en este caso imboaracuabo? Con la intención de que tenga
conocimiento. Araquá es conocimiento, conocimiento del universo. Ara, universo o cielo, firmamento o día. Y Cuá, conocimiento. Y la pa vamos a ver en gerundio, porque es pa y no bo, porque tiene que ser imbo aracuabo. En el guaraní clásico, los gerundios tienen cierta diferencia. Burú, siempre que se diga, siempre que se menciona, significa alguna palabra fuerte, ¿verdad? Como nosotros usamos. Alguna palabra fuerte, tipo, y que traducemos ya como con la maldición. Dice. Los shendales inician con los prefijos she, de, ne, i, ñande, ñane, ore, pende, pene. Entonces, estos shendales, también llamados a veces pronominales, tienen la circunstancia de que no utilizan desinencias personales, sino que las mismas les sirven son iguales a los posesivos, ¿verdad? Entonces cuando yo digo sheroga, deroga, joga, también se va a utilizar así en los verbos, o digo sheyivan, deyiva, iyiva, entonces esas mismas desinencias para los posesivos se utilizan en este verbo. Porque es un verbo son verbos un poco especiales, ¿verdad? Pero no tienen mayor especialidad que esto, que utilizar los posesivos para la conjugación. She ma'endua, ne ma'endua, i ma'endua, ñane ma'endua, ore ma'endua, pene ma'endua, i ma'endua. Recuerdas y así. En el actual es shemandua, nemandua, imandua, ñanemandua, oremandua, penemandua y mandua. Como ven, en el clásico vemos que inclusive nos podemos explicar la etimología. Dua es salir frente, imae es mirar. Ima en dua significa recuerdo. Los pronominales, también llamados atributivos o predicativos, al igual que los shendales, se componen de una raíz del verbo propio, es decir, un lexema que hace de verbo y los prefijos derivados de los pronombres. Los prefijos personales, en este caso, pierden su carácter de categoría léxica y se convierten en partículas verbales, como a, re, o, ña, ya, oro, señalando número y persona gramatical del verbo. Estos verbos atributivos se forman con raíces nominales y equivalen a predicados nominales del castellano. Formamos dos con los verbos ser, estar o tener y pueden especificar cualidad, estado o posesión del sujeto. Cualidad si es un adjetivo, estado si es un verbo shendal y posesión si, por ejemplo, es con un sustantivo y se dice sheroga. Shejiva es mi brazo, Sheroga es mi casa. Pero si yo digo un estado, Sheakandu, tengo fiebre, un estado en el que estoy. O una cualidad, un adjetivo calificativo, Shepiru, Shekira, Shetuya, Shepraju. Estoy flaco, soy flaco, estoy gordo, estoy viejo, soy joven, estoy joven. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, como siempre, el pronombre no es necesario decir, salvo que se quiera enfatizar. Shepiru es igualito clásico como el actual. Shepiru, de Pirú y Pirú, ñan de Pirú, ore Pirú, pen de Pirú y Pirú. Soy, estoy flaco. Y lo que sigue. Existe equivalencia entre los prefijos personales de los verbos predicativos y los determinantes posesivos, que es lo que dijimos, y que son she, de, ne. En la tercera persona, atender bien, que lo normal es que lleve i, anteconsonante. Y, por ejemplo, y yao, y, ye, más la raíz ao, que es el posesivo. Hablo del posesivo, su ropa. Antenasales in, con ñ, hi, ante algunas vocales que tienen acento. O sea, si la primera vocal tiene hi, aba, su cabello. La A, la primera A lleva acento, es tónica, entonces hi, aba, no es iyaba. Ahora, iyao sí, porque el acento no va en la A, sino en la O. Y también cuando es oscilante, G. Luego, todo eso que está en negritas es tercera persona.
corresponde a la tercera persona, según su condición, según cómo se utiliza. Ñandé, ñané si es nasal, oré, pendé, pendé si es nasal, y, o de nuevo, tercera persona, para plural, lo mismo. Guaraní paraguayo actual. Cocorapúnico Iñapenomba. Este patio tiene muchos accidentes, tiene muchos, así tipo pocitos y montañitas, así. Eso significa Iñapeno. Shefrahu Kobape. Yo soy nuevo en esto. Ñacajata Nemebu. Tu hijo es travieso. Gesaiporaja está bastante sano él. Como ven, Iñapenomba, She Iñakahata, Gesai, todo indica este verbo especial shendar. En el segundo ejemplo, aparecen tanto el determinante posesivo she como el prefijo del verbo nominal she. En ese caso se enfatiza a la gente, como digo. Los verbos pronominales se construyen con raíces de verbos transitivos, tanto uniformes como triformes. Luego hay una forma muy especial de conjugar que yo quisiera explicar y luego esto vamos a dar en la próxima clase. Yo creo que este material nos va a tomar 3 clases. Menos mal que la unidad 4 es bastante breve, entonces no vamos a poder usar una clase que le toca a esa unidad. Bueno, esta forma de conjugación es la que vamos a ver. No deja de ser importante porque se utiliza mucho en el guaraní clásico. Forma de conjugar con i, y con la final ni, min, dingui, según sea. Existe una forma de conjugar poco común y actualmente en desuso. Se forma con los pronombres y anteponiendo a la raíz el relativo i de tercera persona o g. Y se pospone ni a la raíz. Si la raíz está nasalizada se pospone ni, ondi, ongui, según qué clase suele usar en la raíz. Así decimos, bueno, esto está mal, perdón, esto que está arriba, porque todos son del guaraní clásico. She imbo eni. Este i indica tercera persona, pero es una forma que registró el arte en que ellos conjugaban el verbo. She imbo eni, yo enseño. De imbo eni, tú enseñas. Él enseña imbo eni. Ñande imbo eni, nosotros enseñamos. Ore imbo eni, ellos enseñan. Perdón, nosotros enseñamos exclusivo. Pe imbo eni, ustedes enseñan. Imbo eni, ellos enseñan. She honi, yo voy. De honi. Ho es la raíz de ajá, del verbo ir. She honi, yo voy. De honi, tú vas. Y honi, él va. Ñan de honi, nosotros vamos. Ore honi, nosotros vamos. Pe honi, ustedes van. Y honi, ellos van. She ibahemi, ahí sí, por ser nasal, le pasa y se convierte en M. She ibahemi, de ibahemi, tú llegas. Ibahemi, él llega. Ñande ibahemi, nosotros llegamos. Ore ibahemi, nosotros llegamos. Pe ibahemi, ibahemi. Luego hay estos verbos, como vimos, ajá, shehoni, ya vimos. Hay un verbo especial de estar parado, estar, que es ahí. Ahí tiene su forma conjugada en esta forma con sherini, derini, hini. Yanderini, orerini, perini, hini. Aiko tiene la forma sherekoni, derekoni, hekoni. Yanderekoni, orerekoni, perekoni, hekoni. Aquí hay que atender muy bien en la parte de la voz activa y la voz pasiva, ¿verdad? Cuando el sujeto ejerce la acción sobre otro objeto o cuando, en el caso de la voz pasiva, cuando la acción se ejerce sobre el sujeto. She imbo eni, yo enseño, y shembo eni, me enseña. She halhuni, yo amo, she halhuni, me ama. She eni, she egi, yo digo. Shembo eni, yo rezo. Ibahemi, él llega. Hekoni, él es. Y los ejemplos. Mamorupi amopi shehoni, ¿dónde podía yo ir? Nami shehoni evapó, solía yo ir allá antiguamente. Evapó, allá. Nami, tener costumbre. Shehoni. Pedro y Joni, Pedro se fue. Isemi, se salió. Rombu,
Ibajemi. Al final llegó. Ewi me ve Ibajemi. Hasta ahí llegó. Asayepe Rini. El sol está en mediodía. Kobe Hini Derembieka. Aquí está lo que buscas. Nakuri Uruguay Sherekoni. Mucho hace que estoy. Marapia Hekonine. ¿Qué será de estos? Oyehebe Hekoni. Uno se sigue de otro. Aba Oyoparamo Hekoni. Están mezclados los hombres. Y luego una frase. Oñemopu a Ikujape. Acá dice Jesucristo ñande Yara, ñande Aljuni. Cristo nuestro Señor nos amó tiernamente. Bueno, el infinitivo vamos a dejar para la próxima y lo que vamos a llevar como tarea de hoy es lo que estaba aquí en la página, desde la página 9, la carta de Ibarigua. Aquí tienen el glosario y aquí tienen la forma de escritura actual, la forma de escritura anterior. Entonces, sí, vamos a tratar de traducir, cada uno va a traducir al castellano según pueda y vamos a analizar en la próxima clase. Y dejamos lo que sigue para la próxima clase, porque los verbos son bastante delicados y largos. Entonces, ahí voy a sacar un screen, permiso. Ahí, sí. Les agradezco por su participación. Voy a habilitar el micrófono y deshabilitar la grabación para que podamos saludarnos. ¿Sí? Mario Ariel Amarilla. Un ratito. Todo silenciado. Dice, ya voy a habilitar. Un momento.